Mi papá es un hombre trabajador. Tiene un lote de autos usados. Es copropietario de un elegante bistec y de una heladería de soft serve. Hace recaudaciones para el Rotary, para la Liga Juvenil de Béisbol y para los Boy Scouts. Cuida al abuelo, que no puede caminar y no está bien de la cabeza. Y cuando papá termina con todo eso, tiene que volver a casa y ocuparse de mis 2 hermanos menores y de mí. Mi papá está tan ocupado que cuando el diablo entra a su oficina ni siquiera pestañea. No cuelga el teléfono con el gerente del Tasty Freeze. Simplemente saca una silla y le ofrece al diablo un café caliente. Tiene que estar caliente porque si no, el diablo intentará calentarlo él mismo y dejará marcas de quemadura en el techo. El diablo toma su café negro y lo traga como si fuera whisky. Y entonces papá saca un papel de aspecto raro, una pluma sumergida en algo rojo oscuro y el sobre negro. No sé qué pasa después porque papá siempre cierra la puerta justo después de eso. Cuando el diablo finalmente se va, papá rocía colonia Old Spice por la oficina para quitar ese terrible olor a azufre antes de su siguiente reunión. Me llamo Chris y tengo 13 años. Vivo con mi papá, mi mamá, el abuelo y 2 hermanitos aquí en Alabama, en los viejos Vivimos algo retirados del pueblo, en una casa grande que mi mamá llama Antebellum. Hay montones de cosas para hacer cuando vienen mis amigos. Tenemos arroyos para nadar, para atrapar cangrejos de río, una gran chimenea de piedra y pistas de tierra para cuatrimotos por toda nuestra propiedad. No hay señal de celular y apenas hay internet. Pero si el clima está malo, tenemos cuartos y cuartos de cosas viejas y raras para explorar. La vida nos ha tratado bien. Eso es lo que dice el abuelo, dependiendo de cómo se sienta. A veces se pone a decir, oh sí, señor, es bueno como el oro. Otra gente tiene tantas preocupaciones. A su perro lo pueden atropellar, pueden perder el trabajo. Su hijo se puede enfermar. Oh, pero no nosotros. Las probabilidades están de nuestro lado, chico. Y no lo olvides. Y entonces el abuelo normalmente escupe y el jugo del tabaco le chorrea por la barbilla y yo tengo que limpiárselo. Mientras cumplas tu palabra, chico, cualquier cosa que quieras es tuya. Pero si alguna vez la rompes. Cuando el abuelo se queda así y empieza a temblar, tenemos que envolverlo en mantas y llevarlo adentro rodando. Una vez que se calienta, por lo general se duerme bastante rápido. Pero descubrí recientemente que a veces el abuelo se queda despierto más rato de lo normal. Hace unas noches, oí un ruido en la habitación del abuelo en el 3er piso. Era luna llena, así que no necesité luz para subir de puntillas y mirar al viejo. Cuando asomé por la esquina, vi al abuelo sentado solo a la luz de la luna, rodeado de todos esos grandes libros de cuando fue abogado. Miraba sus manos y creo que estaba llorando. Lo vendí igual que Paupa me vendió a mí mi propia carne y sangre. Seguía diciendo lo mismo una y otra vez. No hay perdón. No hay perdón, y nada en absoluto. Y el abuelo siguió así hasta que finalmente se meció y se quedó dormido. Normalmente solo lo llevamos a su gran cama con dosel cuando hace eso. Pero esa noche yo volví a bajar despacio pensando que dormir había estado raro desde que cumplí 13. A veces me despierto todo dolorido, como si hubiera pasado la noche corriendo vueltas en la cancha de fútbol. Y a veces me salen rasguños largos o mugre negra debajo de las uñas. Ver al abuelo enloquecerse por la noche así y no recordar lo que pasó por la mañana me preocupó. Así que instalé mi webcam para descubrir qué es lo que hago por las noches. Tuve que pasar mucho tiempo aburrido sin ver nada, pero encontré algo. Pasó unas noches después de la reunión mensual del diablo y papá. Esa noche me fui a la cama como a las 11:30. A las 12 ya estaba de pie otra vez vistiéndome. Salí de la habitación como un zombi y me fui hasta como las 4 de la mañana. Cuando regresé, hecho una porquería de tierra y sangre, me quité la ropa, la escondí en la lavandería, me limpié y me desplomé en la cama. No recuerdo nada de eso, pero sí recuerdo que estaba en tendencia en internet al día siguiente. Ese predicador de nuestro pueblo, el que siempre salía en las noticias por pelear contra la corrupción y ayudar a los pobres, desapareció. La reportera dijo que sospechaban de juego sucio, lo que supongo significa que al tipo lo asesinaron. Vaya coincidencia. Si fue coincidencia. Ahora tenía que saber qué había en los sobres negros de papá. El problema era que no tenía idea de cuándo iba a aparecer el diablo en la oficina de papá. Había un par de señales que podía vigilar, eso sí. El lote de autos de papá suele estar lleno de gente. Cuando se queda vacío de golpe, esa es una señal. Cuando el viento se levanta de la nada y vienen nubes oscuras, esa es otra. Pero la más grande son las bocinas de los autos. El diablo conduce un BMW negro nuevecito con vidrios polarizados.
Y lo maneja de dos maneras, tan rápido como el demonio sin usar la direccional o a 13 millas por hora por debajo del límite en el carril rápido. Aparca en diagonal ocupando los dos espacios para discapacitados frente a la oficina de papá y deja que la puerta se cierre de golpe al entrar. La secretaria de papá sabe que más le vale estar sentada cuando el diablo visita o le van a dar una palmada en el trasero al pasar. Me pregunto si otras personas como la secretaria de papá ven al diablo como nosotros lo vemos. Tal vez para ellos solo parece un hombre normal. Sin cuernos ni piel roja ni pezuñas ni nada. Todos sabemos que solo los hombres adultos de la familia, como papá o el abuelo, tienen permitido hablar con el diablo. Mi hermanito pequeño, Kyle, le dijo hola una vez cuando era demasiado chico para saber mejor y se le quedó la boca cerrada el resto del día. Me hizo preguntarme cuáles serían las consecuencias de espiar al diablo. Aún así, no estaba dispuesto a dejar el misterio sin resolver. Me quedé merodeando por el lote de autos todo el verano, buscando la manera de escuchar la reunión de papá. La oficina de papá es básicamente solo una habitación en un tráiler con un gran escritorio de madera y unos archivadores. Así que no había donde esconderse y no podía ver nada asomándome por la rejilla del aire acondicionado. Resultó, sin embargo, que tenía la solución justo delante de mí todo el tiempo. Y a papá nunca le gustó mucho la tecnología, pero tenía que usar una PC para el trabajo. Su escritorio siempre estaba cubierto de cables viejos, escáneres, impresoras, lectores de tarjetas de crédito y demás cachivaches electrónicos. Pensé que no notaría mi pequeña webcam entre todo ese desorden. La pregunta era, ¿y el diablo? Supongo que el diablo está tan ocupado como papá, porque ni siquiera miró mi aparatito además de la computadora de papá cuando entró a hacer negocios. En cuanto vi que el diablo llegaba, corrí hasta el fondo del lote de autos donde miré la transmisión en mi teléfono. Esto es lo que vi en ese papel de aspecto raro. Yo, patriarca de la familia, por la presente consigno el uso de mi primogénito hasta la próxima luna llena según nuestro acuerdo de larga data. No fue difícil deducir que el contratista, lo que sea que eso signifique, hablaba de mí, y papá lo había firmado como si fuera la cuenta en un restaurante. Así que eso era todo. Mi familia no había llegado tan lejos en la vida por ser talentosa o trabajadora. No, lo habíamos hecho siendo usados como marionetas. Quise vomitar. Me sentía aún peor cuando papá se levantó para cogerlo sobre sí y golpeó la cámara, dejándola torcida y apuntando hacia el diablo. El diablo sonrió con sorna y me sacudió el dedo en silencio. Él sabía. Y supongo que pensó que da igual lo que yo hubiese visto porque no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero yo iba a demostrarle que estaba equivocado sin importar lo que costara. Papá dice que hay gente que hace y gente que enseña a hacer. Si la gente que trabaja en mi colegio fuera tan lista, opina él, habrían montado negocios como el suyo. Pero cuando descubrí que tenía que romper un trato con el diablo, las primeras palabras que me vinieron a la cabeza fueron las de la bibliotecaria del colegio: el mundo entero está al alcance de tus manos si sabes dónde mirar. Por eso me escapé de la casa el domingo por la mañana. Fue fácil con mis padres dormidos y todo cubierto de niebla. Pensé que el primer lugar al que iría sería la iglesia bautista local. Es solo un viejo almacén pintado de blanco con una cruz encima, pero el padre Ted se sabe la Biblia de pe a pa. Hacía fresco cuando salí de casa, pero ya estaba empapado en sudor y cubierto de polvo rojo cuando llegué al asado posterior a misa con mi cuatrimoto. No hay forma de que el infierno sea más caliente que Alabama en verano. Probablemente tiene menos humedad, también. Quería hablar a solas con el padre Ted, pero el hombre grande, con el corte de pelo a lo militar y gafas gruesas, tenía más abuelas alrededor que moscas. Al final tuve que emboscarlo cuando volvía del baño. Puedo tener solo 13 años, pero no soy tan tonto como para acercarme a un adulto y decir: oye, mi papá deja que el diablo me posea una vez al mes a cambio de buena suerte, ¿qué hago? No conseguí una respuesta clara del tipo. Cuando le dije que pensaba que mi papá andaba metido con magia negra, me dijo que debía honrar a mi padre y a mi madre y rezar por mi imaginación hiperactiva. Sí, muy útil. La biblioteca local no fue mucho mejor, pero al menos tenía aire acondicionado. Esos gruesos libros religiosos con tapas de cuero y palabras de $10 se contradecían entre sí. Lo que decía un libro Wicca era totalmente distinto a lo de los libros judíos. Y la gente en el pueblo se pondría sospechosa si de repente empezara a quemar hierbas en mi cuarto o dejara de comer tocino. Ya era bastante difícil fingir que todo estaba normal cada noche, preguntándome qué cosa horrible podría hacer mientras dormía. Lo único que encontré y que resultó útil fue un PDF en línea, algo llamado La llave menor de Salomón. Me dio la idea de que el diablo de papá no era el único diablo.
Quizá ni siquiera era un diablo muy importante. También me hizo pensar en los nombres. Si conseguía el nombre del diablo de nuestra familia, podría ayudar, pensé. Pero el jueves por la noche todo cambió. Era tarde, y creo que cuando salí de la ducha era el único ser despierto en todo el condado. Mientras me secaba, sin embargo, tuve una sensación rara de que no estaba solo. Abrí los ojos y me miré en el espejo empañado y vi el reflejo de algo enorme y peludo detrás de mí. Intenté gritar, pero mis labios estaban sellados. Intenté correr, pero estaba pegado como una mosca en cinta. La toalla se me cayó a los tobillos. No hay nada más humano que el miedo que sientes cuando estás desnudo y atrapado con algo 3 veces tu tamaño. Como si quisiera frotarte lo real que era. La cosa estiró un dedo negro y con garras del tamaño de mi brazo y escribió en el espejo del baño. Has sido travieso, Chris. Curioseando donde no debes. Nos reuniremos formalmente para discutir tu futuro. De Beryl, 7:06 de mañana por la tarde. Ven o vendré a buscarte aquí y no seré tan amable. Puedo hacerte cualquier cosa, Chris. Cualquier cosa. No lo olvides. La sombra borró sus palabras con una mano del tamaño de un cojín y volvió a entrar en la pared de azulejos. Me arrodillé y vomité. De Beryl es un gran restaurante junto a la carretera, todo decorado con mecedoras y antigüedades. Suelen estar a reventar, pero cuando entré a las 7:01 estaba casi vacío. La mayoría de las luces también estaban apagadas, pero la gente no parecía notarlo ni importarle. Los camareros de Beryl suelen moverse como relámpagos y pueden equilibrar unas 6 bandejas de panqueques con una sola mano, pero esa noche tambaleaban como si hubieran tomado de más. El diablo tamborileaba impaciente con los dedos sobre un menú de papel. Siéntate. Hice lo que me dijeron. La camarera vino a tomar nuestro pedido. Su gran sonrisa duró hasta que el diablo empezó a hablar. Pidió 6 de las cosas más complicadas del menú con varios cambios, condiciones e instrucciones específicas. Y el chico tendrá una Diet Coke. El diablo terminó y chasqueó los dedos un par de veces. Cuando el diablo habla, oigo su voz retumbar y gruñir como rocas ígneas chocando entre sí. No sé cómo sonaría su voz para la camarera, pero ella miró y quedó igual de asustada, sabiendo que de alguna manera tenía que improvisar un filete de salmón al punto menos hecho con nabos en dados caramelizados en lugar de cebollas y una salsa sin sal. Resultó que el diablo y papá quieren decir lo mismo cuando dicen discutir. Ellos hablan y tú escuchas. Al diablo le gusta un montón el sonido de su propia voz. Empezó diciendo que yo era extraordinariamente inteligente para ser sureño y continuó largándose sobre la trágica suerte de los mortales y lo afortunado que era yo por evitarla. Usar mi cuerpo era solo algo temporal. Y pronto, sería posible pasar la carga pero conservar los beneficios. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que ustedes más desean? Que otro haga todo el trabajo mientras ustedes cosechan todas las recompensas. El diablo dijo muchas otras cosas también. Cosas personales. Mencionó a los chicos que me acosaban y lo bonito que sería si recibieran lo que merecen. Sabía los nombres de todas las chicas que me gustaban y dejó entrever lo que podría hacer con ellas si yo cumplía mi parte del trato. El diablo solo dejó de hablar para fumar una tras otra y devolver su comida 3 veces. Finalmente, se aplastó la última colilla en el letrero de no fumar que estaba usando como cenicero y se recostó en la silla. Estoy seguro de que al final harás lo correcto. Piensa en tu mamá y en tu papá. Piensa en tus hermanitos. No querrías que les pasara algo malo, ¿verdad, Chris? Hubo un olor a huevos podridos y apareció un montón de monedas candentes sobre la mesa. El diablo se puso de pie. Por supuesto, se dio un golpe en la frente con la punta. Apareció una moneda más. Cayó con un plop dentro de mi Diet Coke sin tocar, que el diablo volteó boca abajo con un posavasos para que se derramara si lo movían. Nuestra discusión había terminado. Una tormenta de verano sopló y me empapó en la larga caminata a casa. Me sentí desesperado. Era como esos problemas de palabras de la clase de matemáticas, de los que ni siquiera sabes por dónde empezar a buscar la respuesta. Si no podía vencerlo, bien podría unirme a ellos, ¿no? Tal como dijo el diablo. Un relámpago iluminó el camino de grava embarrada que llevaba a nuestra casa de 3 pisos. Un brillo amarillo salió de una solitaria ventana del 3er piso, y supe lo que eso significaba. El abuelo se había quedado dormido con la lámpara encendida otra vez. Genial. Ahora tenía que elegir entre subir 2 tramos de escaleras extra o que me regañaran por la factura de la luz en la mañana. De pronto pensé en los grandes libros apilados hasta el techo en el estudio del abuelo. Había un lugar que no había mirado. Subí lo más rápido y callado que pude.
Cierto, el viejo estaba roncando en su silla de ruedas. No se dio cuenta de que subí por la escalera de madera y empecé a mirar títulos entre las telarañas. Mi dedo se detuvo en una fila de carpetas delgadas y sin nombre que nunca había notado. Saqué una y soplé el polvo. Genealogía, decía. Una historia familiar. Pasé páginas amarillentas de primos y tíos abuelos, veteranos de la guerra civil, comerciantes de la corona y otros hasta que encontré lo que buscaba. Una página faltante, arrancada. Si encontraba esa página, podría averiguar cuál de mis antepasados hizo el trato original con nuestro diablo. Y si llegaba tan lejos, quizá también podría descubrir cómo romperlo. Estaba tan emocionado por mi descubrimiento que no noté que los ronquidos del abuelo habían cesado. La escalera tembló. Me giré y vi al abuelo, que no había caminado en años, de pie muy abajo. Me miró con los ojos blancos ciegos. ¿Te avisaron?, gruñó el abuelo. Y luego empujó la escalera y todo se volvió negro. La sangre es más espesa que el agua. La curiosidad mató al gato. Más vale pájaro en mano. Y papá nos crió con dichos como esos. Pero cuando estás solo en una cama de hospital por la noche, rodeado de máquinas que pitando, no parecen muy reconfortantes. De hecho, desde que descubrí que la buena suerte de mi familia venía de un trato con el diablo, he estado cuestionándolo todo en lo que antes creía. Me di un buen porrazo en la cabeza justo después de haber encontrado la página faltante del árbol genealógico y algo maligno hizo que mi propio abuelo me tirara de la escalera. Aparte de eso, tenía un tobillo torcido, un brazo roto y todo lo demás me dolía como el demonio. Los médicos dijeron que tuve suerte de que la espalda no se me rompiera. Estoy empezando a odiar esa palabra, suerte. La gente no sabe lo que cuesta la suerte. Mamá vino con mis hermanos y un tupperware humeante lleno de carne con salsa marrón, puré de papas y berzas. Me desmayé otra vez justo después de comer. Y cuando abrí los ojos, era de noche y estaba solo. Bueno, casi. Igual que antes en el baño de casa. No lo vi. Lo sentí. Una enorme forma peluda y negra estaba detrás de la cortina médica donde la luz no llegaba. La habitación se puso tan fría que respiraba nubes blancas y temblaba con mi camisón delgado como papel. ¿Dónde estaban las enfermeras? ¿Dónde había alguien? Busqué un botón de ayuda o cualquier cosa, pero dejé de moverme cuando vi lo que salía en la pantalla muda de la tele. La reportera local subtitulada había sido como mi ángel guardián desde que desperté. Era reconfortante verla hablando de lo que fuera, como si todo estuviera bien en el mundo. Con su pelo castaño claro y su nariz respingona, no estaba nada mal verla tampoco. Pero sus ojos de pronto se vidriaron y levantó una uña larga y pintada y la usó para cortar su frente. Mira, decían las letras ensangrentadas. Se puso de pie en la silla, se abrió la blusa y con esa uña sangrienta se hizo una flecha en el pecho. Señalaba hacia abajo, a los subtítulos que estaban debajo: esta mujer es Emily Fure. Investiga delitos en escuelas e ingredientes y alimentos tóxicos. Husmea como tú. Es mala para los negocios. Esta noche la vas a matar. En la pantalla, los ojos de Emily Fer se volvieron hacia atrás en la cabeza y algo espumoso le salió de la boca. Levantó las manos en el aire como si estuviera adorando algo mientras sangraba y los subtítulos seguían corriendo. Te levantarás de tu cama de hospital. Irás a su casa en una colina a unas pocas millas de aquí. Caminarás por el bosque. Sentirás todo el dolor de tus miembros dañados, pero no podrás detenerte. Cortarás los tirantes de su sostén. Volverás al hospital. Tus sueños estarán llenos de agonía. Cuando despiertes, ella estará muerta. Recordarás todo lo que hiciste. Este es tu castigo, Chris. Tu primer castigo. No me desafíes de nuevo. Emily se arrancaba mechones de cabello del cuero cabelludo y estrellaba su rostro contra el escritorio de noticias. Podía ver el hueso blanco detrás del desastre donde antes estaba su cara. Y entonces la estática recorrió la pantalla, y el programa regular volvió. Emily Fans reportaba sobre cómo el distrito enviaba a propósito a los niños a las peores escuelas. La espantosa figura detrás de la cortina había desaparecido. Lloré, y soy lo bastante hombre para admitirlo. Pero cuando las lágrimas cesaron, me limpié y empecé a pensar, ¿no podría cambiar mi destino? Si no me dormía, tal vez el diablo no podría tomarme. Pero me habían llenado de pastillas hechas precisamente para hacerme dormir. Pensé en cómo papá siempre tenía una taza de café en la mano, y rebusqué entre las sábanas hasta que finalmente encontré el gran botón rojo que podía poner mi plan en marcha. ¿Todo bien aquí?, preguntó una enfermera de aspecto cansado. Sí. ¿Podría traerme una taza de café?
Hice lo posible por abrir mucho los ojos y parecer patético, pero la enfermera no se impresionó. Lo había visto todo antes. No puedo ofrecer cafeína después de horas, amigo. Lo siento. Por favor, supliqué. Le mostré mi muñeca para que viera el apellido en mi brazalete. Mi papá va a venir, y quiero estar despierto para verlo. Si no, se va a enojar mucho. Había visto antes esa mirada de no me pagan lo suficiente para esto en los ojos de muchos empleados de papá. Suspiró, revisó mi historial médico y, unos minutos después, regresó con un vaso de café de unicel. ¿Podría dejarme toda la cafetera? Le pedí. 5 tazas después, mis dedos temblaban mientras marcaba el número de la estación local de noticias en mi celular. La operadora quería saber si quería reportar un accidente o un evento climático. Pedí hablar con Emily Vance. Emily acaba de salir al aire. Ya va camino a casa y, nuestros presentadores no reciben llamadas. Lo siento. Oiga, ¿y cuántos años tiene usted? Me estaba bloqueando, así que decidí jugar mi última carta. Acerqué el teléfono a las máquinas que pitaban y le di un poco de temblor a mi voz. Solo tengo 13 años. Estoy en el hospital. No me dicen cuánto tiempo me queda, pero recordé algo sobre ese predicador hace un tiempo. Creo que sé lo que le pasó, pero solo quiero hablar con Emily. Es la única en la que confío. La veo en la televisión mientras estoy aquí en la cama. Un momento, por favor. 5 minutos después, Emily Fair estaba en camino. Cuando le pregunté cómo iba a entrar después de las horas de visita, me dijo que había ayudado a un trabajador nocturno de lavandería a ganar un caso de desempleo en su antiguo empleo y que la dejarían entrar por atrás. Quedé impresionado. Mi cama estaba casi en posición vertical. El aire acondicionado a todo lo que daba, y yo me abofeteaba la cara cuando Emily entró por la puerta. Era el doble de hermosa en la vida real, pero me costaba no ver esas horribles imágenes de la TV cada vez que la miraba. Mantuve los ojos en el suelo y me bebí mi 8ª taza de café. Le dije a Emily que sabía lo que le había pasado al predicador desaparecido y quién estaba involucrado. Que, a cambio de un pequeño favor, le contaría todo. ¿Tienes idea de cuántas leyes me estás pidiendo que rompa aquí? ¿De verdad esperas que saque a escondidas a un menor de un hospital sin papeles de alta? Bueno, no solo eso. También necesito que entres sin permiso a una propiedad privada y me ayudes a desenterrar un cuerpo. Le solté con una gran sonrisa. El coche de Emily era un desastre. Para ser una mujer con traje impecable, coleta firme y figura delgada, tenía montones de envoltorios de comida rápida por todo el suelo. El pequeño ambientador en forma de pino no hacía mucho contra el olor polvoriento y grasiento. ¿No me crees, verdad? Le pregunté mientras me ayudaba a meterme en el asiento del copiloto y doblaba mi silla de ruedas. No, no te creo, suspiró Emily. Pero pienso que hay una historia aún mejor detrás de lo que me estás contando. Un niño no hace un pedido tan específico como el que me hiciste esta noche a menos que haya algo más. Y cariño, solo para que lo sepas, tengo a la policía en marcación rápida. De pronto imaginé lo que pasaría si me quedaba dormido. El diablo podría usarme para agarrar el volante de Emily y estrellarnos. Me estremecí. Si me poseía, no estaba seguro de que la policía pudiera ayudarnos mucho. Hasta ese momento había logrado mantenerme despierto, pero no sabía cuánto más aguantaría. Eres solo un niño. Debo estar loca, dijo Emily, sin dirigirse a nadie en particular. Las carreteras estaban vacías a esa hora, pero eso no le impidió revisar el retrovisor cada 5 segundos. El lugar al que vamos está en las tierras de mi familia. Si pasa algo, solo di que me diste un aventón a casa. Sí, claro, Emily puso los ojos en blanco. Pocos minutos después, estacionábamos en un descampado de grava. Yo sabía que desde ahí partía un sendero de cuatrimotos que llevaba directo al cementerio privado de mi familia, pero para Emily debía de parecer que nos metíamos en el bosque pasada la medianoche, en medio de la nada. Sacó una pistola de la guantera y se la guardó en el bolsillo cuando bajamos del auto. No pensé que eso nos sirviera de mucho. Yo sostenía una linterna pesada del coche de Emily mientras ella empujaba mi silla por el sendero. Conocía esos bosques como la palma de mi mano. Pero en el haz blanco de la linterna, todo se sentía extraño. Los árboles parecían esqueletos de Halloween, y cada vez que soplaba el viento, esperaba que algo horrible saliera corriendo de la hierba alta. El cementerio de mi familia estaba en un claro de tierra roja junto a un estanque verdoso y sucio. Lo rodeaba una pared de piedra, un cobertizo de madera en ruinas lleno de herramientas oxidadas y unas 30 tumbas. Era un lugar feo y solitario, pero papá decía que a los muertos no les importa.
La reja chirrió horriblemente al abrirse, y me corté la mano al tratar de pasar en mi silla. Estaba más agotado que nunca, lo que significaba que el tiempo de Emily y mío se acababa si me quedaba dormido. Las tumbas estaban más o menos en orden, y sabía que el periodo que faltaba era entre 1790 y 1840. Eso lo reducía. Pero lo que realmente destacaba era la calidad de las tumbas. En un punto pasaban de ser simples piedras grises a estatuas de mármol de 3 metros. Supe que la primera tumba ostentosa debía ser cuando mi familia hizo su fortuna y nuestro terrible pacto. La estatua de Ángel en la tumba de mi tataratatarabuelo William estaba tan desgastada que parecía llorar. William había muerto en 1837 y tenía la primera de las tumbas elegantes. Ojalá estuviera en lo cierto, porque solo tenía una oportunidad. Cava aquí, le dije a Emily. Normalmente se tardan días en cavar una tumba de verdad, pero tuvimos suerte. El estanque se había desbordado muchas veces con los años, y debió de mover los ataúdes, porque dimos con madera a solo 1 metro de profundidad. Al primer golpe, la pala de Emily abrió un agujero en el ataúd podrido de William. Era una pegajosa noche de Alabama, pero aún así me estremecí cuando la linterna iluminó el cadáver de mi antepasado. ¿Esto es lo que querías, niño?, gruñó Emily, sudando, exhausta y seguramente arrepentida de todo. No, me incliné y señalé una caja metálica cuadrada en las manos huesudas de William. Eso. Dentro de la caja había una carpeta de cuero agrietado. En ella, un papel amarillento que parecía la misma cosa extraña que papá había usado para entregarme al diablo. Cuando lo toqué, la textura se sentía como piel. Apenas podía leer la escritura cursiva, pero el contrato estaba entero y firmado abajo por ambas partes. Escuché un aplauso lento proveniente detrás del cobertizo. El diablo apareció caminando. Así que encontraste el contrato. Bien por ti. Dime, ¿qué piensas hacer ahora? Se estaba burlando de mí. La verdad era que no tenía idea. El diablo simplemente se quedó ahí, esperando. Tarde o temprano tenía que dormir, pero él tenía todo el tiempo del mundo. Mis ojos se movían rápido sobre la página. Al pasar mi dedo por encima de aquello, mi mano sucia y llena de cortes lo manchó. Moví mi dedo hacia la firma de William. Presioné mi herida hasta que sangró. Y mientras lo hacía, mantuve mis ojos sobre el diablo. Él no era así en absoluto. ¿Qué estás haciendo, Chris?, preguntó Emily dulcemente. Haciendo un trato con el diablo, le respondí. Antes de que alguien pudiera detenerme, usé mi dedo para firmar bruscamente Chris y sangre encima del viejo nombre de William. Tu trato es conmigo ahora. Le metí el papel en la cara al diablo. Y puedes quedarte con tu suerte. No te estaré entregando los nombres de ninguno de mis familiares en pequeños sobres negros. Cuando el diablo no tuvo ningún comentario astuto que hacer, supe que había ganado. Solo me fulminó con la mirada. Cambiarás de opinión algún día, muchacho. Y cuando lo hagas, ahí estaré, susurró el diablo. Chasqueó los dedos bajo mi nariz y se alejó en la noche. Cuando lo hizo, creo que incluso Emily escuchó el repiqueteo de sus pezuñas. Entonces, Emily carraspeó. ¿Quieres contarme qué acaba de pasar? Es una larga historia, le dije, justo antes de caer en un sueño pacífico y sin sueños. Hasta aquí llega el relato de hoy, mis queridos buscadores de lo oculto. Recuerden que cada historia guarda una verdad escondida, esperando ser descubierta. Si este misterio les estremeció, no olviden dejar su like, compartir sus pensamientos en los comentarios y suscribirse al canal para seguir explorando juntos lo inexplicable. Soy el Cronista Misterio, y nos veremos en la próxima entrega, donde quizá lo desconocido esté más cerca de lo que imaginan.